Vamos começar a coletiva do técnico Luiz Zubeldia. Boa noite, Zubeldia. Pedro Brandão do Lance. Aproveito já para abrir o espaço para você fazer um resumo do jogo, uma leitura do jogo, o que você acha do jogo. Mas a minha pergunta é sobre a sua escalação inicial. Você chegou com o Fluminense com uma série de mudanças, uma delas obrigatória por causa da ausência do Lúcio Acosta, mas outras por escolha sua. Aí pergunto se é de fato por escolha ou por uma limitação de minutagem de algum jogador. Queria que você abrisse o que você pensou para esse jogo e o motivo das mudanças. Por distintos factores, tendría que puntualizar cada uno de ellos. Me parece que el equipo, gran parte del primer tiempo tuvo fútbol, tuvo volumen de fútbol. Hicimos verdaderamente un gol de una jugada construida, volcando a Arana por izquierda, a Samuel por derecha, abriendo bien la cancha. Y creo que gran parte del partido fue eso, nosotros teniendo mucho el control de la pelota, buscando alternativas de ataque, y dos jugadas puntuales lo ponen a ellos arriba en el marcador, y eso sin dudas que son golpes fuertes para un desarrollo, para un dominio que tuvimos nosotros dentro del partido. Son dos acciones en donde la primera es una pelota parada, que entendemos obviamente que ellos son fuertes, nosotros estamos teniendo problemas a pesar de que hoy teníamos más altura para poder resolver esa situación. Y el segundo tiempo también, un par de errores en una jugada puntual, se ponen arriba 2-1 cuando el mayor dominio y esfuerzo dentro del partido para buscar el triunfo lo habíamos tenido nosotros. Entonces creo que esas dos jugadas puntuales hacen que ellos se lleven 3 puntos, pero el dominio claramente lo tuvimos nosotros y por cuestiones puntuales nos quedamos sin nada, ¿no? Esse é o análisis que hago. Boa noite, Zubeldia. Danilo Lima, do canal Agita Torcedor, junto com a Rádio Gil Arruda. Eu gostaria de perguntar para você sobre 2 substituições que aconteceram. A primeira do Facundo Bernal, que está voltando de lesão e entrando no lugar do Hércules. Eu queria saber qual era o pensamento que você teve durante o vestiário. E também da entrada do Wesley Natan, um moleque jovem da base, e colocar ele numa situação tão vulnerável que o Fluminense estava durante o segundo tempo. Qual era o pensamento dessas 2 substituições? Obrigado. La de Wesley son 5 o 10 minutos en donde él tiene que abrir la cancha, jugar su duelo individual. He colocado un montón de jugadores en momentos difíciles, algunos han tenido sus minutos de éxito en el primer intento, otros no. No hay una lógica ahí, no hay una lógica. Simplemente a veces la inconsciencia de algún jugador joven puede resolver situaciones. También está quien puede pensar que no, pero en el caso de él era abrir la cancha y resolver situaciones de 1 contra 1, desdobles y demás, no dentro de lo que él puede hacer. Entonces me parece que ingresó bien y con actitud y mostró personalidad y lo que viene haciendo en los entrenamientos. Y después Bernal, bueno, Hércules pidió el cambio de entretiempo, entonces para soltar un poco más a Martinelli y ganar un poco también de juego aéreo con Bernal, lo posicionamos más a él y soltar un poquito más a Martinelli en la posición de Hércules. Aqui, Zubeldia, boa noite. Na última coletiva a gente discutiu muito sobre Savarino e Ganso, e nessa escalação de hoje você acabou colocando os 2 juntos. Queria saber qual foi teu plano inicial utilizando esses 2 jogadores. Yo creo que hasta el gol habíamos hecho un juego muy bueno de control, de buena troca de pases, atacando por afuera, por adentro, en alguna jugada un poquito más acelerado. Me parece que con el resultado negativo se ve todo mal, es lógico, pero repito que hoy Independiente se lleva
un triunfo con dos acciones muy puntuales, muy puntuales. Y después nosotros, por supuesto, en alguna parte del segundo tiempo, del primero, por la desesperación, erramos quizá el camino para tener oportunidades. Tuvimos nuestras oportunidades. Primer tiempo hasta el minuto 30, 35, que creo que llega el gol ahí. El equipo había tenido no solo control del juego, sino también seguridad. Después del gol ya estuvimos un poco más inseguros. Creo que el segundo gol llega por una cuestión de inseguridad nuestra, defensiva, y a partir de ahí se complica todo, ¿no? Con un equipo que viene trabajando bien, que en el fútbol argentino, a pesar de no tener el nombre de otros equipos, está teniendo un muy buen campeonato, una muy buena temporada, pero esa sociedad Savarino-Ganso a mí me gustó porque tuvimos fútbol, al menos era lo que intentábamos tener en el primer tiempo, ¿no? Y el primer gol nuestro, el único gol, me parece que es el claro ejemplo de circulación de un lado a outro para que cierre la jugada de Arana. Zubeldia, boa noite. Cauã Tinoco, tá ligado? Ligado. Cauã Tinoco, jornalista do Jornal da KTO 1902. São 4 jogos sem vencer, né, e 2 derrotas muito doídas, né? A derrota contra o Flamengo no Clássico de domingo e hoje pela Libertadores jogando no Maracanã também. O Fluminense já não perdia na Libertadores no Maracanã há 5 anos em casa com a sua torcida. Na sua visão, esse é o seu maior momento de dificuldade no comando do Fluminense? E quais motivos podem ser também uma explicação para essa queda de rendimento que vem se traduzindo nesses últimos 4 jogos em resultados ruins? Obrigado. Sin duda, por los datos que estás tirando, es el momento de más dificultad, que tenemos que superarlo. Y los motivos, no sabría decirte. Creo que estamos disputando Brasileirao. Es un torneo muy duro y Copa Libertadores también, entonces tenemos que hacerlo mejor, sí, obvio, entonces tenemos que hacer mejor, pero los motivos no sabría decírtelo ahora. Lo que sí, hablando del juego, de este partido puntualmente, tuvimos inseguridad en 2 jugadas puntuales que hizo que el rival se lleve los 3 puntos. Boa noite, Zubeldia, Wilson Forte da Central Fluminense. O Fluminense não fez uma grande partida e foi possível observar um certo nervosismo dos jogadores. O time chegou a uma sequência de 4 partidos sem vencer e começa a surgir uma pressão da arquibancada, onde a torcida chegou a cantar time sem vergonha. Queria saber como lidar com a parte anímica, a moral dos jogadores para que essa sequência sem vitórias não se prolongue. Bueno, en el Brasileirao tenemos que volver a la senda del triunfo a partir de la organización, a partir de recuperar más confianza con la pelota y sin la pelota, porque repito que hoy los 2 goles que recibimos son acciones puntuales que me parece que no estamos en condiciones, podemos hacerlo mejor. Para mí esas 2 acciones te desacomodan, te hacen perder confianza, te hacen jugar desacomodado, más apurado. Hasta el primer gol el equipo jugó con seguridad, con tranquilidad, en algunas resolvió mal, pero en gran parte de esos 30, 35 minutos el equipo tuvo control. Después ya entramos en 10, 15 minutos de desesperación y bueno, nos está jugando en contra eso. Así que lo anímico, parece que tenemos que volver a jugar bien, volver a tener orden y seguridad con la bola, porque los resultados tienen que llegar, porque tenemos un buen equipo. Hasta hace una semana atrás, 10 días atrás, decían que Fluminense era el que mejor jugaba, y hoy pareciera que está todo mal. A nivel resultado, por supuesto, es un momento malo, muy malo, pero también tenemos que recobrar la memoria, porque si todo el mundo nos elogiaba hace una semana atrás o 15 días atrás, es que
también somos eso. Entonces tenemos que recuperarnos y bueno, tenemos un partido el domingo y después tenemos el jueves y así sucesivamente. Boa noite, Zubeldia. Pedro Henrique Carvalho, da TMC. O Fluminense fez uma partida que foi de altos e baixos, né? Conseguiu um gol muito cedo, acabou sofrendo gol de empate ali num vacilo defensivo e no segundo gol, diversas falhas em sequência, o que deixou o torcedor irritado. Queria que você falasse um pouco da sua opção de começar o jogo com o Ignacio no lugar do James, que até então era titular na posição. Queria que você especificasse por que você utilizou hoje o Ignacio como titular. E que você falasse um pouco sobre a ausência do Lúcio Acosta, né? Se dentro do elenco que você tem, você vai conseguir suprir a necessidade e a ausência que ele faz. É claro que o Fluminense perde muito quando ele está fora. Queria saber se você já encontrou dentro desse elenco alguma alternativa para tentar suprir a ausência dele. Obrigado. El Lucho tiene una característica muy personal, es un medio atacante con dribbling, un medio atacante con mucha asistencia en el último tercio, creo que era el jugador con más asistencia en el Brasileirao. Tiene unas características muy puntuales que no es fácil, no hay otro jugador de la misma característica. Entonces tenemos que readaptarnos a otras características. Es eso. Y yo creo que a pesar de una ausencia muy importante como la de Luciano, que por eso jugaba de titular desde que llegué, tenemos que solucionarlo. No podemos caer en esa de, no está Luciano y el equipo ya pierde ataque, el equipo ya no puede ganar. No podemos permitirnos eso. Pese a que tenemos alternativas y a pesar hoy de haber perdido un partido importante para nosotros, no pasó por la ausencia de Lucho. Más bien me preocupa los errores puntuales que terminan aprovechando el rival. Hoy la generación de fútbol estuvo, buscamos alternativas, remate de media distancia, chute de media distancia, cruzamientos, dentro de las características que teníamos en cancha, ¿no? Pero dos situaciones puntuales nos quitan de sumar, ¿no? Entonces eso me preocupa más que la ausencia de un jugador u otro, ¿no? Y en el caso, vos me preguntás, Ignacio, James, no pasó por ahí el partido, no pasó por la ausencia de uno u otro jugador. Pasó porque tuvimos dos errores que creo que nosotros debemos solucionarlo. Hoy la diferencia no fue para un 2-1, pero bueno, los goles son los que mandan y el rival terminó ganando bien. Bom dia, boa noite. Pedro Ribeiro, saudações tricolores. Queria te perguntar sobre, você vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, mas o clube vem sofrendo bastante com gols considerados bobos, que não deveriam acontecer em erros individuais ou lances de batida. No escuché esa palabra. Que não são... que é bobo, que é lances... Errores... erros individuais ou sim, lances de bate-rebate sim. na área que não eram para acontecer, mas vem sendo um problema bem grande. Nesse ano o Fluminense sofrendo gols assim em muitos jogos. E o Fluminense trouxe agora no final dessa janela o Julian Milan, e que ainda não estreou. Queria te perguntar como anda essa adaptação dele ao futebol brasileiro, nos treinamentos do Fluminense, e por que ele ainda não teve essa oportunidade no time do Fluminense. A Milán yo lo pedí, o sea, junto con toda la gente que trabaja en el club, di el visto bueno. Cuando me ofrecieron a Milán, acepté. Me parece un jugador que puede entregar a Fluminense, entonces le va a tocar jugar. Si no es el próximo partido será el otro, pero va a jugar.
Pero después coincido que nos están convirtiendo fácil, y acá no es culpa de uno u otro jugador. Como equipo tenemos que solucionarlo y puntualmente estos últimos partidos hemos perdido puntos, hemos perdido los partidos por esta situación, ¿no? Porque hoy, a pesar de ser un partido diferente al de Flamengo, la diferencia claramente estuvo en esas dos acciones puntuales. Después el resto, dentro de un partido difícil de Copa contra un buen equipo, nosotros tuvimos el control de todas las acciones, ¿no? Entonces esa es la parte a corregir y a evaluar claramente, porque en 3 días volvemos a jugar de vuelta. Luiz, boa noite, Leonardo por Esporte. Tu hablado agora que a equipe do Fluminense era a equipe que mais encantava lá na temporada e agora parece que tudo está por terra. Sí. Sí, los 4 jogos. Así es el fútbol. Hace Así es 10 el días fútbol. éramos... Hablamos que durante a temporada este momento ia llegar, porque temos muitos juegos até a parada para a data FIFA. Sí. Como recuperar a equipe para que se retome este bom momento? Porque parece que a equipe está apática, até porque se sentiu chateada com a mudança de data do Fla-Flu e também agora com a derrota em casa da Libertadores. Como recuperar o mental dos jogadores para que se possa voltar a encantar o futebol? Tenemos que internamente, por supuesto, hablar, corregir, proponernos recuperar la memoria de hace 10 días atrás. Recuerdo después de Corinthians, cuando ganamos aquí, yo bajando un poco los decibeles y comentando de que tenemos que seguir sosteniéndonos, creciendo, con los pies sobre la tierra. Ahora nos toca una secuencia mala, hay que asumirla y estando juntos y demostrando juego a juego que podemos recuperarnos como equipo, lo que hoy se ve todo mal, con justa razón, más adelante se verá mejor. Zubeldia, boa noite. Lucas Basile da Web Rádio Piabanha. Eu queria saber se você esperava uma partida mais tranquila pro lado do Fluminense, visto a superioridade do time e também o fator casa, e se você também já conhecia o adversário, que também é uma equipe que vem surpreendendo, não à toa ganhou a Copa da Argentina no ano passado e atualmente não é só líder do Apertura, do Campeonato Geral em si, como vem agora com 6 vitórias consecutivas. Mirá, acá, así como en Argentina puede sonar un poco desconocido Mirasol, ¿no? Acá puede sonar un poco desconocido este equipo para la gente que no está en Argentina, ¿no? Pero acá el entrenador Berti acaba de explicarlo. Hoy es el equipo que va primero en la general, por encima de River, y si no me equivoco, es el equipo con más goles a favor. Y si vos me preguntás cómo estuvo el dominio, el desarrollo del partido, yo te debo decir que Fluminense fue mejor que Rivadavia, no lo dejó crecer a Rivadavia, pero 2 acciones puntuales, que uno es pelota parada y la otra un contragolpe de pelota parada de nuestro equipo, terminaron definiendo increíblemente el partido. 2 acciones puntuales. Entonces, el dato estadístico que yo te digo con respecto a los goles a favor que tiene este equipo, hoy pesó. Evidentemente es un equipo que tiene gol, que no necesita tener un dominio para generar situaciones de gol. No necesita tener dominio. Entonces, no es casualidad lo que están haciendo en el fútbol argentino. Yo repito que
que con el desarrollo y todo no merecíamos perder, ni merecíamos que nos empaten, ni merecíamos el 2-1. Pero estamos en esa racha donde te llegan 2 veces, donde tenemos inseguridad defensiva. Y bueno, eso al final nos resiente como equipo, ¿no? Nos resiente como equipo. Boa noite, Zubel Dia, Lucas Ribeiro do Globo. O que você pode falar para os torcedores que estão desconfiados com o seu trabalho, com base nos últimos resultados, e como fazer com que essa pressão externa, com vaias aos jogadores, xingamentos à diretoria, não interfiram, não entrem no vestiário e não interfiram no desempenho da equipe? Porque, o que parece, o Fluminense vem sentindo essa pressão externa dentro de campo. El fútbol es increíble, porque esa presión externa, no sé desde cuándo surgió, porque hace poco tiempo, 10 días o algo así, jugamos contra Corinthians, o 2 semanas, y estaba todo 10 puntos. Entonces, no sé cuándo se creó esa presión externa. Puede ser por el cambio de fecha del clásico, pero eso es algo que ya se aclaró y ya tenemos que dar vuelta a la página, porque si no es como que nos terminamos autoperjudicando. Entonces, de estar jugando un fútbol en donde todos estaban contentos, teníamos una racha muy importante acá en el Maracaná, histórica. El equipo no solo ganaba, sino ganaba con argumentos. Hay buena comunicación, muy buena comunicación entre todas las áreas del club. Al torcedor hasta hace poco le estaba gustando cómo el equipo jugaba. Entonces tenemos que volver a estar juntos en esta etapa, porque creo que lo merecemos todos. A pesar de tener una secuencia mala, merecemos no autodestruirnos, sino al contrario. Nos merecemos salir adelante, por supuesto nosotros tomar la iniciativa, mostrar de vuelta un funcionamiento seguro para empezar a retomar los resultados positivos. Queda mucho camino por delante y tenemos que tener una reacción rápida. Zubel Dia, Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Há uma semana atrás, a gente estava lá na Venezuela, eu te perguntei sobre a atuação contra a equipe do La Guaira. E você falou que concordava que o time tinha criado muito pouco, mas que ainda precisava de tempo para entender por que o time tinha criado tão pouco. Queria voltar nessa pergunta porque uma semana depois, você acabou de falar, o Fluminense, que era um time que criava muito, criou pouco na semana como um todo, juntando o jogo do La Guaira, do Flamengo e até mesmo do Rivadavia. Con Flamengo, no sé si creo poco el equipo. Si querés, ojo, no sé cuántos tienen 19 tiros totales contra Flamengo. 19 tiros totales contra Flamengo. No sé, me parece que es muy... Y hoy es cierto que no tuvimos situaciones mano a mano, pero son equipos que se cierran bien, que defienden bien. Intentamos y me parece que la diferencia estuvo en esas 2 acciones que nos hizo desesperar aún más. No sé, para mí son partidos distintos. Con La Guaira sí es cierto, veníamos generando más. No es que... yo creo que no pasa por ahí. No pasa por ahí. Estamos un poquito más inseguros defensivamente. De qualquer maneira, a pergunta, o final da pergunta era sobre esses 3 jogos. Você deu sua visão aí sobre a questão de criação, mas é um fato que você mesmo falou, que o Fluminense, nesses jogos, que jogava o melhor futebol do Brasil, a torcida já não enxerga mais dessa maneira. E você falou sobre o externo para dentro, que a comunicação interna é muito boa.
Eu não falei, falaram aí e... Sim, você respondeu sobre isso, mas você também falou sobre comunicação interna é muito boa, falou sobre a parte externa, como o torcedor está enxergando o time. Eu queria saber como você enxerga o time do Fluminense hoje. Como você tem olhado hoje o Fluminense? Você ainda enxerga muita coisa daquele jogo contra o Corinthians? Você acha que tem que consertar coisas dentro do campo? No. Nosotros tenemos que dedicarnos a recuperar el nivel que teníamos con un jugador, con otro jugador. Tenemos un buen plantel, entonces tenemos que centralizarnos en la parte futbolística y si el equipo funciona bien adentro del campo, seguramente afuera logremos transmitir que el equipo está bien, ¿no? Ahora, si el equipo funciona mal o tiene resultados malos, también se transmite eso de afuera. Entonces tenemos que volver a lo que fuimos hasta hace poquito atrás, ¿no? Sacando buenos resultados, con buen fútbol. No siempre se va a poder ganar jugando bien, pero necesitamos recuperar um pouco a memória. A última aqui para encerrar. Zubeldia, boa noite, Pedro Guevara do Grupo Globo. Eu queria te perguntar sobre a situação no grupo da Libertadores, porque o Fluminense começa com apenas 1 ponto de 6 e o Rivadavia já vai a 6 pontos e tem um novo critério nessa temporada, que é o confronto direto sendo o primeiro critério de desempate. Te preocupa, talvez não em termos de classificação, mas numa briga pelo primeiro lugar? Porque acho que a gente encara o Fluminense como um favorito ao título e esse início já pode talvez complicar, até pensando em oitavas de final, em futuro da competição depois de 2 rodadas. Mirá, me tocó hace 2 años atrás salir segundo de la general, digamos, de la general, primero fue Palmeiras, segundo Sao Paulo, ¿no? Y aún así no te garantiza nada, no te garantiza nada. Botafogo salió segundo y definió todos los partidos de visitante. Para mí lo importante siempre en esta etapa, en el mes de abril, el mes de abril es poder encaminar la clasificación y llevar el Brasileirao en los primeros puestos. Lo ideal hubiese sido hoy tener 4 puntos y retomar el Brasileirao como estamos. No ocurrió, pero nosotros tenemos que proponer clasificar. Si toca primero, primero, si toca segundo, segundo, pero la prioridad es clasificar, es ya estar en octavos de final, pero para eso, por supuesto, tenemos que sumar y en mi mente no es un problema si es primero o segundo, en mi mente es clasificar, siempre ha sido así, así que esa es la respuesta que tengo para darte en Libertadores. Gracias, buenas noches.